para las 7 de la noche a uno de los verdaderamente grandes del teatro mexicano, Enrique Singer. ¿Qué tal? Te agradezco muchísimo y la estás? verdad para mí es un beneplácito estar contigo platicando de La Anarquista. Así es. Muchas gracias por la De invitación. Mamet. Platícanos. Bueno, pues es una obra que tenemos ahora puesta en escena en el teatro Milán, que está en la calle de Lucerna en Milán. Bueno, en realidad es el Foro Lucerna. Es la última, o la penúltima, mejor dicho, obra de David Mamet. David Mamet es uno de los grandes dramaturgos del mundo actualmente, es un dramaturgo vivo, muy peculiar, muy singular, muy interesante. La obra son dos mujeres, las cuales una de ellas cometió un crimen, asesinó a dos policías, era terrorista, hace 30 años, ya tiene que salir de la cárcel y está en una plática con una criminóloga en donde ella tiene que decidir si ya puede salir o no puede salir. Qué vigente suena Mamet. Muy vigente, es muy actual. Es un encuentro entre dos mujeres que se juegan la vida y que crean, finalmente crean un ambiente dramático muy interesante, muy fuerte, muy intenso, donde se están jugando la vida y en donde hay ideas que sí son muy actuales. Me da mucho gusto, Enrique, que tú dirijas esta obra, porque Mamet, insisto, es uno de los directores que más debemos leer los mexicanos, bueno, el mundo entero. ¿Cómo estás sintiendo la respuesta? ¿Qué tal México ante Mamet en este momento? Bueno, porque eres una persona de muchas letras. Es un autor que gusta mucho, ya está visto en México, lo conocemos, Oleana, Éxito a cualquier precio, hemos visto varias de sus películas también, es un autor muy actual, que siempre trata temas que están pues en boca de todos. En este caso es el terrorismo, la justicia. Aquí una de las preguntas es... Eso que tanto nos falta. Sí, exactamente. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el Estado? ¿Existe la rehabilitación? ¿Para qué son las cárceles? ¿De qué sirven las cárceles? ¿Ayudan a rehabilitar a la gente? ¿O más bien son ejemplos para la sociedad? En fin, esas son las reflexiones que hace Mamet. No exactamente toma un partido, sino más bien pone las preguntas sobre la mesa y permite que el público piense un poco y discuta, y pues es un teatro de ideas, a final de cuentas. Enrique, ahora que está la televisión, la crisis de la televisión abierta, vigente, palpable, ¿por qué no se escribe así? Yo entiendo que no todos pueden ser Mamet, pero ¿por qué no se adapta Mamet? ¿Por qué no se adaptan o se escriben grandes obras para televisión? ¿Qué ha pasado con los contenidos de televisión? La televisión, eso es todo un tema. Bueno, tú sabes, ustedes supongo que lo viven aquí, la televisión va muy rápido. La televisión necesita velocidad. Este es peso doble también. Exacto, es lo que veo. Entonces, rápidamente te lo digo, no hay tiempo. Yo creo que ese es el problema de la televisión, que hay que hacerlo muy rápido. Y eso hace que los contenidos, sobre todo dramáticos, no sean, desde mi perspectiva, en términos muy generales, tan buenos. Es lo que yo creo de la televisión. El cine y el teatro tienen más tiempo. Hagan una especie de microtratos para televisión, que como este programa duran 15 minutos, se atraigan al televidente, solo 15 minutos. Yo creo que sí, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer la televisión? Tú eres una persona que quiere mucho el teatro, que has hecho trabajo en televisión, has hecho trabajo en radio. ¿Cómo van a competir las grandes cadenas, los grandes medios para mantener, cuando menos a nichos, muy atentos? Bueno, pues primero trabajar con la gente más profesional que se pueda. En segundo lugar, atraer a mucha gente, es decir, se necesita presupuesto para estas cosas, ¿no? En otros países se trabaja muy bien, eso quiere decir que sí se puede hacer buena televisión. Y yo creo que en México, en algunos nichos se empieza a hacer buena televisión, pero creo que estamos un poco encadenados al pasado, al melodrama de los años, empecemos por los 60s, 70s, 80s, que no ha evolucionado como debería de, evolucionar, y le tenemos miedo a meternos en temas y en formas que no son exactamente las de las telenovelas. Entonces yo creo que hay que quitarnos el miedo a experimentar. Y una cosa muy importante, hablar de México. La gente quiere saber de este país. ¿Qué se tiene que decir de México? Es que hay muchas cosas. Lo que lees todos los días es una realidad cada vez más atroz, cada vez más difícil, cada vez más complicada, pero al mismo tiempo el arte va a salvar este país. Sí, yo creo que no necesariamente somos nada más el narcotráfico. Somos muchas cosas. Y también somos solidaridad en cosas. Y también en México existe la bondad, existen una serie de valores que los vemos saliendo a la calle caminando. Es decir, no creo que todo sea negativo. Lo que sí creo es que no entramos de lleno en los problemas cotidianos
Mira, yo pienso mucho en el racismo. El racismo en México es muy fuerte. Terrible. Terrible. Yo creo que Y es lo de las peores ocultamos cosas, como si no fuera. como si no existiera. Es cosa de encender la televisión y darnos cuenta de eso, pero no porque se hable de eso, sino justamente porque no se habla de eso. Eso es un ejemplo. Entonces sí creo que la televisión es un medio que nos puede un día ayudar a ser mejores personas, por supuesto. ¿Y el teatro cómo debería abordar esta realidad de México? Yo creo que la aborda. El teatro mexicano es muy amplio. Tenemos desde el teatro comercial más Broadway, El Rey León, hasta teatro experimental, teatro universitario, tenemos teatro cultural, tenemos todo tipo de teatro. En México es muy rico. Lo que sucede es que, bueno, el teatro no es un medio de masas. El teatro es un medio para personas. Es decir, va destinado a un espectador que es una persona que escucha a un actor y que se comunican las ideas. Hay buenos dramaturgos en México que tratan temas importantes, pero no es un medio masivo. Entonces, bueno, pues ahí está el teatro como una opción siempre de, no nada más de entretenimiento, sino de reflexión. Ese es el caso del anarquista. Yo creo que sí, tienen que ir a ver La Anarquista. Y te preguntaría por último, yo sé que de repente es como redundante este tema de la realidad del país y todo el asunto. En el discurso visual, de repente también el cine ha jugado contra el teatro. Ha educado una visualización de escenas muchas más rápidas, incluso el cine contra el cine mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y el espacio-tiempo, espectador, tiempo-actor, ¿cuál es el futuro del teatro? Mira, siempre va a estar el teatro. Es un rito que ha estado y que estará. ¿Qué es el teatro sino una persona que se presenta frente a otra persona y le cuenta una historia de algo que sucedió en vivo? Eso va a estar. Lo que sucede es que, bueno, repito, el cine es masivo, el cine y la televisión atraen a miles de personas, pero en México tenemos muchísimos espectadores de teatro, millones de personas van al teatro, todo tipo de teatro. Simplemente en la universidad hay 100,000 espectadores al año de teatro. Nada más en la universidad. Es un buen dato. Es un buen dato. Y así el Limba debe de tener unas 150,000 personas y OCESA debe tener cerca de 800,000. Entonces hay mucha gente que va al teatro, pero no es masivo. Enrique Singer, tienes toda la razón. Pues muchas gracias por venir. Es un placer platicar contigo. Ojalá nos visites más frecuentemente y sigamos platicando estaré a sus órdenes. De esto. A ver, la gente que está en los diputados, senadores con el tema de la Secretaría de Cultura, pues aquí hay un buen dato que no tiene ni la Comisión del Senado ni la Comisión de la Cámara de Diputados. ¿Cuánta gente va al teatro en México? Y así quieren formar una Secretaría de Cultura. Bueno, Enrique.